11:06 de la mañana continuamos acá en el estudio Emilius Camaitakuri de Radio Trinchera y tenemos para realizar una entrevista en piso con invitado, esa silla no, puede más, ¿está bien? ¿No se cae? No, ¿Cuál era? Porque hay una que está, si no la cambiamos, porque hay una que está medio en la B, recientemente soldada. Le damos la bienvenida a Ignacio Nacho Fernández Camillo. Buenos días, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo están? Gracias por venir con la lluvia y todo. Ya lo conocerán, la oyentada de Trinchera, abogado en la causa, parte del equipo de la defensa de la familia en la causa de Emilia Camaitakuri, nuestra compañera, que bueno, estuvimos atravesando el juicio durante este año y bueno, y una trayectoria que viene de hace muchos años también, pero además también hemos hablado con Nacho por la causa de los feriantes del Parque Saavedra, que también se viene llevando el juicio adelante en este momento. Así es. Hay de todo para hablar, decíamos recién. Vamos a empezar por las últimas novedades, si quiere, que hubo en la causa del juicio por la muerte de Emilia, ¿no? Donde hubo varios movimientos importantes. Sí, esencialmente, más que en la causa propiamente dicha, se dio la detención, la efectivización de la prisión de Santiago Piedrabuena, que es uno de los condenados por el homicidio de Emilia. Y eso obviamente repercute porque esa condena que tenía firme de 2021 en el Tribunal Criminal 2 por un evento, por un suceso que se dio también en la noche, una aportación ilegal de arma de fuego, entre otras cuestiones, tiene que ser valorada ahora al momento de fijar la pena que se fijó en su momento, que no se valoró eso, y como habíamos dicho, habían quedado todos al límite, o sea, todos fueron condenados a 3 años, excepto Aramboure, y un poco más de 3 años, o sea, un día más, y ya es de efectivo cumplimiento, debiese ser de efectivo cumplimiento la condena. Entonces, esa situación tiene que ser reevaluada, tiene que reevaluarse también la posible unificación de penas entre los 4 años que le dieron en el TOC 2 y los 3 que ahora tendrán que reevaluar, y muy posiblemente quede privado de la libertad por un tiempo importante, que en el medio se va a sustanciar la segunda novedad, que es que posiblemente la semana que viene tengamos una audiencia en casación, en el Tribunal de Casación Penal de la provincia, respecto del recurso que interpusimos por la calificación. O sea, condenaron a los imputados por homicidio culposo y, digamos, desde el equipo técnico que representamos a Edgar y a la familia de Emilia, vamos por homicidio doloso, dolo eventual. Así que esencialmente, en apretada síntesis, esas serían como las novedades. Bien, entonces se llega a esta segunda instancia que es casación, pero con esta nueva noticia, que es que esté Piedrabuena efectivamente en prisión, lo cual podría también ayudar a esa revisión de condenas, digamos. No necesariamente. Lo que se va a revisar en ese caso, que lo pedimos al tribunal, que pida informes al Tribunal 2 y demás, es la condena misma. O sea, la condena, claro, sigue siendo culposo, no se va a cambiar la calificación por la efectivización de la detención de Santiago Piedrabuena. Únicamente se va a analizar, porque cuando uno fija pena toma en cuenta agravantes y atenuantes, y en el caso de Aramboure se tomó en cuenta la condena que tenía antes, y en el caso de Piedrabuena no, por más que tenía firmeza en 2021. Entonces, esa situación es algo que va a tener que evaluar el Tribunal 3. Te hago una consulta judicialmente. ¿En qué cambia, hablabas de tener otro tipo de condena? Digamos, ¿es un agravante? En este caso sí, se podría tomar como un agravante, como se tomó para tener un antecedente inmediato y de la misma causa, Aramboure. Aramboure se lo condenó por los mismos hechos, por la misma calificación, pero en vez de darle 3 años le dieron 4. Entonces, en principio, serían 4 de efectivo cumplimiento. Sí. Eso lo tendrás que evaluar, ya sea el Tribunal 3 o, en su caso, ingresará como hecho nuevo en el Tribunal de Casación Penal. Bien, entonces, a partir de 4 años es sí o sí... Debiese ser. Exacto. Si puede que no. Y uno con el Poder Judicial siempre tiene esos reparos. No voy a aseverar nada respecto a lo que tenga que resolver un juez, porque nos encontramos con sorpresas siempre. Bien. En esta línea, hablando de justamente del Poder Judicial, en casación penal se tiene un termómetro sobre cuáles son, digamos, no sé, por ejemplo, antecedentes o cosas que se sepan sobre ese tribunal, ideas, preconceptos que se puedan tener, o no, o uno llega sin tener mucha noción de qué puede definir eso.
Respecto de la sala 4, que es la sala que tocó para el caso, es una sala que tiene muchos años, digamos, los jueces que están en esa sala hace muchos años que están. En principio no hay ninguna situación a resaltar. Sí que hace unos meses surgió un fallo que evalúa el tema de la culpa con representación, el dolo eventual, que son las dos figuras, digamos, que estuvieron en discusión en el juicio, y el fallo favorable a la postura que tenemos desde la parte técnica nuestra, pero no hay muchas más circunstancias. Son jueces grandes en edad y de hecho la audiencia en principio sería virtual, o por lo menos todas las audiencias que tiene esa sala son virtuales, así que estamos pidiendo el tema de la presencialidad por la importancia de la inmediación y la cercanía de la familia para con quienes van a resolver su caso, esencialmente. No hemos tenido buena acogida hasta ahora, pero todavía no sacaron la resolución final, digamos, de si sería virtual o presencial. Y la fecha tentativa que hablamos era 14 de diciembre, pero tampoco sacaron la resolución como confirmando esa fecha. Bien, pero ya son, digamos, ¿fue rápido el avance o este segundo paso que se pueda tener después de una sentencia en primera instancia? Fue bastante rápido la respuesta de casación. Sí, los plazos de casación son 6 meses, prorrogables por 6 más, o sea, tiene hasta un año casación para resolver procesalmente. Sí. En este caso, el recurso, si no me equivoco, ingresó a finales de octubre, no, principio de noviembre, porque hubo un inconveniente en el Tribunal 3, entonces se dilató un poco la remisión del recurso. Y bueno, nada, los plazos fueron bastante veloces. En una semana estaban despachando, resolviendo y demás, y en menos de un mes, o en un mes y días estamos teniendo la audiencia, así que sí, fue rápido. Bien. No, pues me interesaba también en esta línea, porque algo que hemos hablado, no me acuerdo si la última vez que hablamos sobre esto, creo que fue con Adrián, Sí, Adrián Rodríguez Santinado, el otro de los abogados, que vino al piso y que hablamos de que no solo es esta parte, ¿no?, la que presenta un punto distinto respecto de lo que definió el tribunal número 3, sino que también los defensores de los acusados van a tener lugar en esta auditoría que se haga para rediscutir también las penas, ¿no? Sí, de las partes que fueron parte del proceso, del juicio, los que presentaron recursos fueron los defensores de Bellone y García, que apuntaron a una cuestión de imputación objetiva y una cuestión absolutoria, digamos, respecto de la autopuesta en peligro de la propia Emilia, con responsabilidades hacia Cristian, su hermano, respecto del abandono de persona. Digamos, posturas con las que no coincide y que no trabajaría desde ahí, pero que se pueden comprender en el marco de buscar una defensa o un mejoramiento en la defensa de sus defendidos. Ahora, el segundo recurso lo interpuso la defensa de Piedrabuena, justamente, que apuntó a una falta de autoría. Durante el juicio, Piedrabuena planteó que estaba en otra fiesta, muy cercana, digamos, en dirección a la fiesta realizada en lo que se denominó La Frontera. Y ahí, en esa fiesta, se pasaba otro tipo de música, había otro ambiente, o sea, era menor la cantidad de gente que había, llegaba alrededor de 500 o 1000 personas, trataron de hacerla pasar como una fiesta de amigos, amigas, un poco amplia para ser de amigos o amigas, pero se pasaba música house, música electrónica, mientras que esta era una fiesta más de cachengue, que era lo que el propio Piedrabuena desarrollaba en su laburo diario. O sea, él tenía un boliche de cachengue que era, si no me equivoco, 737, y tenía otro boliche que se dedicaba a pasar música electrónica, que quedaba pasando Plaza Morena y ahora 74, 15 y 16, por esa zona. Entonces, digamos, lo único que había hecho era armar 2 eventos el mismo fin de año con públicos distintos. Así que eso creemos que no va a tener acogida, así como no la tuvo en el tribunal. Está probado que Piedrabuena estaba en la fiesta, lo refirió Galarraga, que era uno de los inspectores de control urbano, lo refirió Reyes, que era otro de los inspectores. El propio hermano de Santiago Piedrabuena fue el que retiró a Emilia y dijo que estaban con sus hermanos, más allá de que esto tiene una cuestión de valoración difícil, porque no puede declarar contra su familiar directo y demás, digamos, le cabe en la generalidad de la ley.
no deja de acreditar la situación. Y el que no presentó recurso fue Aramboure. De hecho, la dilación que hubo de unas semanas fue porque el propio Tribunal de Casación mandó a pedir al tribunal si no existía un recurso de Aramboure para no empezar a resolver sin que ese recurso esté. Pero no aparecería. No recurrió, entiende que ya está esto, porque Aramboure es el único que pasó privado de la libertad a esta situación, con una privación de libertad morigerada, en arresto domiciliario, algo muy particular porque él se encontraba en la fiesta con arresto domiciliario. Él ya estaba vulnerando, violando un arresto domiciliario que le había sido concedido anteriormente. Entonces, ¿por qué le dieron un arresto domiciliario? Nuevamente, es algo que las resoluciones que no se entienden del Poder Judicial, en particular esto fue de la Cámara, no sé si es a la primera o a la segunda, hace ya 6 años, 7 años. Bien, o sea que vamos a tener novedades probablemente en las próximas semanas, de acuerdo a lo que surja en esa auditoría que va a haber en casación. La audiencia de casación es para mejorar el recurso. Los recursos. Los únicos que pedimos mejorar el recurso fuimos nuestra parte técnica. Ajá. La defensa no presentó memorial todavía, presentará en estos días, supongo. Bien, entonces, bueno, quedamos a la espera de esa información. Pasamos a la otra causa que también tiene muchísimos condimentos para abordar, no nos va a alcanzar el tiempo, pero por lo menos para tocar algunas cosas porque, como decíamos, hemos hablado con vos también en tu rol de abogado en la causa de los feriantes del Parque Saavedra, que empezó el juicio hace muy poco, pero que viene una causa que tenía a personas privadas de su libertad desde hace 5 años, ¿no? Acusadas de asociación ilícita, y que en la última semana durante el juicio, por lo menos para lo que se fue conociendo, empezó a aportar muchos condimentos, desde acusaciones contra la Policía Federal por torturas y espionaje, hasta que la Fiscalía pida hacer las condenas, un montón de momentos. ¿Qué es lo primero o lo más importante que surgió, por lo menos, del juicio oral y público? Lo más importante, el juicio duró 2 meses, o sea, empezó el 11 de octubre, y lo más importante es que están juzgando a laburantes por organizarse para laburar. Eso es como, entiendo, lo central, que hay una persecución, o hubo una persecución política durante el año 2018 a trabajadores organizados. Después, en el juicio se dieron un montón de situaciones. Para marcar particularidades estaríamos bastante tiempo, pero el propio tribunal decidió iniciar una causa contra la Policía Federal. En realidad, la causa debió ser contra la Policía Federal porque las torturas que relataron nuestras defendidas fueron en Policía Federal, en la delegación de La Plata de la Policía Federal, pero por un error mandaron a la justicia provincial. Hubo uno de los relatos de nuestras defendidas que marcó también algunos hechos de torturas o vejaciones dentro de la Alcaldía 3 de Melchor Romero, así que tendría sentido mandar, pero no podían dejar de mandar a la Policía Federal, así que al ver que en 1 mes y medio no habían remitido nada, nos encargamos de hacer la denuncia. Y agregamos a la denuncia la adulteración de documentos públicos, la inteligencia ilegal desarrollada por la Policía Federal y la asociación ilícita por parte de la Policía Federal para desarrollar o para unirse y desarrollar una serie de hechos delictivos. Ahora, esas situaciones no fueron, al menos hasta ahora, contempladas de la misma forma por el tribunal ni por la Fiscalía. Algo que es patente o que es muy claro en la causa es que nadie le pidió nada a la Policía Federal y empezó a hacer investigación, según ellos, tareas. Hay una diferencia muy finita entre lo que es investigación y lo que es inteligencia. No es que vos podés tener determinaciones concretas, pero básicamente lo que cuadra dentro de la inteligencia tiene que tener desde organismos que estén involucrados a inteligencia o que tengan los medios para desarrollarla, ciertos marcos constitucionales. Entonces, lo primero es el plan estratégico. Ninguna de las actividades que estaba haciendo, sobre las que estaban haciendo inteligencia, entraban dentro del plan estratégico. El plan estratégico nacional de inteligencia tiene que ver con trata de personas, narcotráfico, delitos, tráfico de armas, delitos graves que atienen a una seguridad nacional y a la inteligencia criminal como Estado. Imagínense que hacer la inteligencia feriante está muy lejos de ello.
además de esa circunstancia o esa delimitación, tampoco se puede recopilar información o datos sin órdenes judiciales, que es lo que hicieron acá. Pero ¿cuál es la particularidad? Que la propia Policía Federal, cuando declara, dice, primero, que la orden de hacer inteligencia se la dio la fiscal, oficio que no consta en la causa, pero que consiguen en un acta. Y segundo, que la que ya estaba haciendo inteligencia era el propio municipio de La Plata. Dicen, a nosotros nos llegan los videos de las cámaras del Parque Saavedra con la feria y había seguimientos a las personas que estaban denunciadas por el municipio, ampliaciones o zoom dentro de esas personas. Y cuando uno ve cómo se trabaja sobre esos videos, tienen un cifrado digital por el cual no pueden ser modificados y únicamente pueden hacerse esas maniobras cuando en tiempo real, o sea, por monitoreo y por direccionalidad de la Secretaría de Seguridad que estaba en ese momento a cargo de Darío Ganduglia. Los que denuncian son Darío Ganduglia y Fernando Padovan. Fernando Padovan fue declarado 2 veces y no recordó a ningún compañero de trabajo. Trabajó 3 años en el municipio, siempre en la Secretaría de Seguridad en diferentes funciones, y solo se acordaba de Terminielo, un comisario retirado que está muerto. O sea, el único testigo o la única persona que podríamos haber citado si fuese por él es una persona muerta. Y después hay informes dentro de la causa que le remiten a Padovan que son de áreas del municipio que están haciendo claramente tareas de, por lo menos, investigación y que no son parte del municipio. Entonces, hay todo un armado de causa que es grosero, al punto de que Padovan acompañó a testigos a la causa y los testigos no recordaban que los hayan acompañado, no recordaban por qué o en qué circunstancia habían llegado hasta ahí. Y además dijeron que trabajaban libremente. O sea, los 2 testigos de cargo más importantes dijeron que nunca fueron amenazados, que nunca fueron violentados, que nunca vieron un hecho de violencia en el parque, en la feria, y que trabajaban libremente. Y que ellos incluso llevaban sus gazebos y armaban sus carpas. Entonces, la acusación no se sostiene por ningún lado. Al punto de que el propio fiscal tuvo que terminar desistiendo de 2 de las acusaciones. O sea, el día lunes quedaron absueltos 2 de los feriantes, o de las personas en realidad, porque no estaban en la feria ninguna de las 2, que estaban imputadas y que llevaban entre los 2 7 años y medio privados de la libertad. Con situaciones gravísimas de salud. Una de ellas tuvo un cáncer provocado por el estrés del encierro y por las torturas que padeció, y el otro tiene mal de Chagas y nunca recibió atención en estos 2 años y medio, ni control ni seguimiento. Perdón, estamos hablando de Roberto Martínez y Claudia Monti. Así es. Cuando se hace una presión preventiva y después la justicia lo absuelve, ¿corresponde algún tipo de, no beneficio, pero sí recompensación por estos años? Y podés cometer un delito y te lo compensan. La realidad es que hay muy pocos fallos que compensen, hagan una compensación integral. En este caso lo pedimos. Más allá de que tuvimos una situación muy particular, que fue que el juez no nos dejó alegar. O sea, el juez del tribunal nos cerró el debate, la prueba de descargo, en 4 jornadas. Nosotros teníamos más de 100 testigos, todos feriantes, para que declaren, y no quiso que declaren. ¿Cuántos testigos pudieron declarar? En total, en todo el juicio declararon 33 testigos. ¿Y por parte de los feriantes? Por parte de los feriantes es difuso, porque dentro de los feriantes tuvimos que llevar prueba del fiscal, porque no quiso llevarla, porque claro, entendió que ya le alcanzaba con eso y cerró la instrucción. El tema es que la fiscalía tuvo 10 jornadas y la defensa tuvo 4. Nosotros en esas 4 llevamos policías de la federal que aportaron datos de mucha relevancia. Por ejemplo, estos policías que vieron todos los videos, que son más de 300 horas de video, que también las vimos, no pasaba absolutamente nada. Claro. Y dijeron que no había pasado y no habían visto nada, que no había un hecho de violencia, que no había extorsión. Pero, particularmente, Agüero hace informes dentro de la causa en la cual consigna que pasan cosas en los videos, que después no se corroboran. Claro. Así como hace un mapa, tipo un cuadro sinóptico de la organización y quiénes son sus líderes y cómo se maneja a partir de ese video por gente que se saludaba y que era parte de la feria. Parece toda una locura, pero llevan 27 años y pico presas estas personas, si sumamos todas las privaciones de libertad que padecen.
En este sentido, veníamos hablando, bueno, que este es un caso en el cual los roles son invertidos, digamos, si se quiere, que en el juicio de Emilia, digamos, quienes están en el banquillo de los acusados son otros, son justamente los feriantes. En el caso de que se demuestre que no hay pruebas de esa asociación ilícita de la que se le acusa, figuras como, por ejemplo, justamente Padovan, Ganduglia, ¿no? Que están muy vinculadas con el municipio, que son quienes ahora señalan, ¿no? Y están del otro lado. ¿Tendría que iniciarse un proceso de cero para poder usar toda esa misma prueba y que sean ellos los acusados? Podría realizarse. Es bastante particular en estos casos, no suele seguirse esas situaciones. En principio lo que hicimos fue hacer esta denuncia federal en la cual no imputamos a una persona en particular porque desconocemos las relaciones. Por ejemplo, ya hemos visto durante el juicio que hay policías que estaban dentro del esquema, pero cuando venían a declarar y viendo lo que pasó, declaraban, si se quiere, bien, o sea, estaban declarando conforme a derecho, lo que hicieron se ajustaba a la tarea que tenían, o sea, no debiesen por qué ser imputados o imputadas. Ahora, eso es algo que vamos a tener que ir delimitando dentro de lo que es la justicia federal. Y dentro de esa propia justicia federal entiendo que van a surgir situaciones que podrían llegar a imputar a Ganduglia, que sí está vinculado con el municipio. El caso de Padovan es distinto porque él en agosto de 2019 termina su función dentro de la justicia de faltas, que no es un dato menor porque era responsable de la justicia de faltas y la principal testigo entró a trabajar a la justicia de faltas después de esto. Y todavía trabaja ahí. Y está como fiscal. Fernando Padovan es el fiscal de la Fiscalía 12 que trabaja delitos culposos. En el juicio se dieron una infinidad de situaciones particulares y demás, pero resumiendo, es eso, es la persecución política a laburantes organizados que está patentizada. No hay una sola persona que haya ido y haya declarado que, porque los delitos son extorsión y asociación ilícita, claro, que haya sido amenazada, extorsionada, coaccionada, digo que son figuras parecidas. Ese parentesco que tienen estas figuras que hace a la intimidación y a la búsqueda de algún beneficio con esa intimidación, es el que buscó la mesa judicial del gobierno de la Alianza Cambiemos, y que se ve en los videos de lo que se llamó la mesa judicial pro, en los cuales se habla de, bueno, vamos a hacer una Gestapo, o habría que hacer una Gestapo para empezar a disciplinar al sindicalismo argentino, al sindicalismo organizado, a través de, y dicen, tenemos la fiscal para esto, y hacen referencias que están íntimamente vinculadas a la causa, al juicio que vimos. Y no es casualidad lo del juez, porque el juez cerró el debate, no nos dejó alegar, o sea, nos dijo, no, tienen 2 horas para alegar. En realidad teníamos 4, nosotros como mínimo, por todo lo que había. O sea, imagínense que hay una causa contenciosa administrativa que es previa, en la cual los propios feriantes que tenían asociación civil, que tenían contadora, que tenían abogada, se presentan y piden una medida de no innovar. Es una medida para poder trabajar sin que los moleste el municipio. Y si la jueza se los da. El mismo día que la jueza les da esa medida en audiencia, el 14 de diciembre de 2018, a la tarde los allana y los meten presos. Y al otro día el municipio les roba todas las estructuras, que son todas esas estructuras de hierro que salen carísimas, les robó todo. Las pueden ver en Plaza San Martín. O sea, el municipio se las sacó y las alquila ahora a otro feriante. Es, digamos, hasta una cuestión muy mezquina, por decirlo de una forma amable. Bien, y ahora los ojos puestos también, en este caso, en el juez Emir Caputo Tártara, ¿no? Es el nombre del juez que está a cargo de este tribunal. ¿Y que cuándo se sabría más o menos la resolución? Él nos dio fecha de lectura de sentencia para el 15 de diciembre. Es particular porque la lectura es de veredicto siempre. El veredicto es cuando es culpable, es inocente, y ahí se hace la lectura de debate, el acta de debate, y las partes la contrastan, la aprueban o no. Nosotros no vamos a aprobar esa acta de debate porque sabemos lo que sucedió y además tenemos al equipo trabajando, el equipo de estudio trabajando en todas las transcripciones de todas las jornadas. Teníamos todos transcriptos y todo detallado. Por ejemplo, no nos dejó alegar y nosotros le presentamos el alegato, que consta de 100 carillas y 70 de filminas, creo. Agarramos y se lo presentamos al otro día diciendo, no nos dejaste alegar, vulneraste el derecho a la defensa en juicio, nosotros te lo presentamos a ver si te redimís, a ver, y si no, tenemos el agravio en casación. La sensación, por lo menos nuestra, es que va a condenar, porque en todo momento adelantó juicio.
que no corresponde. Por ejemplo, nosotros pedimos un solo testigo técnico que tiene que ver con la cuestión de inteligencia, que sea el máximo funcionario del área de inteligencia criminal, que es, digamos, el que controla dentro del parámetro de la Ley de Inteligencia Nacional esas tareas que ellos dicen que eran de investigación. Digo, ellos es la Policía Federal. Y el juez dijo que era sobreabundante porque ya habían declarado a los policías federales, dando fe o dando crédito a lo que ellos habían dicho y no aportando una mirada técnica. Por suerte o con éxito, estaba como veedora la Comisión Provincial por la Memoria y presentó un informe, y en el informe es lapidaria respecto de que era inteligencia federal ilegal, que no solo la ejerció la Policía Federal, sino también el propio municipio. Y lo más patente de todo esto es que de que inicia la investigación, que inicia por una denuncia de Garro en representación Padovani y Ganduglia, hasta el allanamiento y las detenciones, la fiscal de la causa no hizo nada. Lo único que hizo fue pedir la constatación de un domicilio. Después todo lo hicieron el municipio y la Policía Federal. Le llevaban los testigos, los hacían declarar y ella tenía a los denunciantes que no estaban constituidos como parte sentados al lado. Algo que no corresponde y que debiera ser nulo. No importaba. Presentaban captura de pantalla, las recortaban, decían que declaraban a las 9 de la mañana y las capturas de pantalla figuraban que eran a las 11 de la noche. Entonces, todo en esa todo causa irregular. es irregular. Claro. Bueno, entonces el fiscal Juan Pablo Canigia, ¿no?, pidió 6 años para Javier Huertas, Estela Martínez, Alicia Lauge y Jorge Fierro. Así es. Ellos están en prisión preventiva hace más de 3 años. 5 años. 5 años. Sí. ¿Cuentan esos 5 años? Sería un año entonces, en caso de que el juez... En caso de que, y eso es particular, porque el fiscal siempre, cuando acusa al Ministerio Público Fiscal, pone un techo. El juez Claro. no pudiese condenar por arriba de esos 6 años. Ujú. No debe constitucionalmente hacerlo. Pero este juez, hay un artículo, el artículo 169, inciso 10, prevé la excarcelación, o sea, Sí. la libertad, en caso de que vos estés en condiciones de una condicional. Que, digamos, haya fijado una pena y estés en condición de una condicional. ¿Qué es el caso? La Claro. condicional se aplica a los 2/3 de la condena. Ya Si los vos tenés- hubieran cumplido. Los hubiesen cumplido. Entonces, Retroactivamente. en esa digamos. prognosis, lo que haces es decir, bueno, los escarcelo y después vamos evaluando si son inocentes, son culpables, digamos, los recursos, toda la etapa recursiva y demás. El juez dijo, no me atengo al techo que me pone el fiscal, yo si quiero puedo fijar más pena. Dejando abierta la posibilidad de fijar más pena. Por esa situación, no resuelve la excarcelación. Esto obviamente se lo decimos, está grabado en audiencia pública, le decimos, no corresponde, usted tiene 24 horas para resolver esta excarcelación. Lo dice el 174. Y él no. Recordemos que es el titular de procesal penal de la facultad hace décadas. Y nos dice que no. Durante todo el juicio se manejó con un código que solo él conoce, porque todo el código procesal dice con todas las cosas contrarias a las que hizo. Preguntar cuando no correspondía, aclarar cuestiones que no tenía que aclarar, dar respuestas a los testigos. Entonces hubo una animosidad que siquiera la vamos a creer maliciosa, simplemente la creemos como parte del manejo que tiene él de los juicios. Ahora, esta situación en particular la denunciamos a la Cámara Penal, a la Cámara de Apelación y Garantías, presentamos un habeas corpus en el día de ayer pidiendo la libertad de los 4 porque corresponde la excarcelación y se tiene que atener a lo que el fiscal pidió, que son 6 años. ¿Por qué pide 6 años el fiscal? Los delitos que le imputan son de 5 a 10 y de 3 a 10. O sea que si vos haces un concurso de esos dos delitos, es de 5 a 20. Que es lo que suele tener la excarcelación ilícita. Engrosa cualquier imputación para impedir la excarcelación. El fiscal pide casi lo mínimo, porque está pegado al mínimo. ¿Por qué? Porque en su discurso lo que dice es que evalúa los atenuantes, que no tienen antecedentes condenatorios, ni causas abiertas, ni ningún tipo de situación vinculada a hechos delictivos, que evalúa las torturas que sufrieron y la pena ilícita que sufrieron. La pena ilícita se debe evaluar después. O sea, una vez que se condena, en caso de que se condene, se evalúa si hay pena ilícita. Pero si nos metemos en pena ilícita, no terminamos. Bien, bueno, entonces nos quedamos atentos a lo que pase. Obviamente acá lo estaremos informando, estaremos en comunicación por ambas causas que son, digamos, tienen algo en común, ¿no? Que tiene que ver con atacar a quienes, es poder económico y político atacando a quienes menos posibilidades tienen de defenderse, así que podemos encontrar hasta un patrón ahí en común. Gracias, Nacho, por venir. No, por favor, si querés te sumo algo. Sí. El delegado municipal, Adrián Zamudio, relató en el juicio de Emilia que fue apretado por el municipio para cambiar su declaración.
y particularmente luego de que lo plotara Nelson Marino, lo mandó al área de legales. El área de legales en ese momento estaba a cargo de Darío Ganduglia. Y ahí dijo que no sabe las personas porque no conoce los nombres, lo apretaron para que cambie la declaración y no vincule a funcionario del municipio la realización de la fiesta. Digo. Sí, algo más queda en común también en ambos juicios tiene que ver con la vinculación de este municipio en prácticas poco legales, para ser buenos. Ignacio Fernández Camillo estuvo en el estudio Emilio Camaita Cari, muchas gracias. Gracias a ustedes. Estaremos en comunicación. Abogado, estuvimos hablando de ambas causas, la causa de los feriantes de Parque Saber y también los avances y movimientos que hubo en el juicio por la muerte de Emilio Camaita Curi. Lo estaremos informando por Trinchera como siempre. Tierra para el hambre, tierra lo que arde, vive del padre.